Buenas noches, maestro. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, un poquito agripado, pero saliendo adelante. Ay, esa gripe es tremenda, tremenda. Así es. Ya me dio, le dio a todo el mundo aquí, a donde entra le da a todo el mundo. Eso parece, sí. Y además es bastante fea, le da duro. Sí, así es. Así es. Sabemos lo que es, porque ya yo pasé por ahí. Es, digamos, hay mucha especulación sobre eso, pero hay muchos que entienden que ahora la mayoría de los virus son manipulados y que, bueno, vamos a no hacer mucho caso a eso, pero porque siempre ha dado gripe sin que sea ninguna intención de nadie, pero sí puede ser que después del proceso de COVID nosotros tengamos la defensa más baja, porque a mí nunca me daba gripe. La esposa mía, primera vez desde que la conozco que le da gripe, y nunca le daba gripe, pero le dio COVID. En cambio, a mí no me dio COVID y la gripe no me dio tan mal. Entonces parece que al que le dio COVID, la gripe le da peor. No sé. Pero son especulaciones, eso no se puede, nunca se puede asegurar nada que uno no investigue personalmente o de alguna información de una investigación certificada. ¿Entiendes? O sea, porque no por simple comentario o chisme de alguien, no se puede, ¿ok? Exactamente. Bueno, son las 34. Vamos a darle 6 minutos para que entren. Ok. Vuelvo y les digo, ustedes son inteligentes y saben y entienden bien. Las tareas tienen que ser explicadas. Eso es demasiado tiempo para usted mandarme un cuadro lleno. A mí no me interesa un cuadro lleno, me interesa cómo llenó el cuadro. Ok. Increíble, pero hubo algunos de ustedes que me mandaron los 4 cuadros, o sea, los cuadros de la tarea, los mandaron llenos con datos, sin decir de dónde sale ni nada, sin decir nada, nada. Es increíble, pero lo hicieron. Vamos entonces, ahora apenas son 8 ustedes y el grupo es de 32. Y entonces ustedes quieren que les den clases virtuales. Eso es para no venir, porque si es presencial allá, parece que se sienten más obligados a ir. Profesor, Dígame, buenas Juan de noches. Paula. La última clase que usted dio, me pasó un caso. Cuando usted dijo que levantaran las manos, se me cayó el internet, porque usted sabe, por ejemplo, yo no tengo fibra óptica, yo tengo que poner un paquete de datos. Vivo en San Felipe de Villamella y a veces se Ok, cae y hay que volver a entrar. ok. Y me sucede ese caso. Siempre entro temprano y estoy activo, pero a veces la red falla. Yo le digo que usted tiene que mandarme un correo diciéndome eso para que yo vaya Sí, a pasar sí, ahí. yo le escribí inmediatamente.
Ah, ok, Cuando no, volví pues a está entrar, bien. ya usted estaba Sí, certificado. yo lo vi, no hay problema, no hay problema. Ok, no hay problema con eso. Bueno, llegó una persona más, solo hay 37. Oigan bien, esta clase se da 2 veces a la semana, pero es muy tarde en la noche, ¿te entiendes? Por suerte la damos virtual, porque si nosotros la damos allá, uno llega tarde a su casa. Pero ustedes ya están en su casa, los que ya llegaron. Porque si alguno tiene una clase antes, no le va a dar tiempo a llegar aquí. Pero si ustedes la piden virtuales porque pueden estar aquí, ¿ok? ¿Ustedes prefieren virtual o no la prefieren virtual? Claro, maestro. Claro, man. Claro, maestro. Entonces, ¿por qué ustedes la quieren virtual? Pero mira, hay 9 de 32 que son ustedes. Eso significa que no tienen disciplina, o sea, o no le tiene importancia para ustedes. No tiene importancia para ustedes. Ok, miren, yo entiendo muchas cosas que le pueden pasar a ustedes, situaciones que se pueden entender. Hay otras que yo no las puedo entender. ¿Usted entiende? Nosotros le pusimos una tarea y le dijimos, esa tarea es para el primer parcial. No entiendo cómo alguno de ustedes no entregó eso a tiempo. No hay ninguna justificación. Oiga bien, ninguna, por más que usted me diga, de la luz o del internet, no importa. Porque usted hace su tarea y usted va a un centro de internet y usted lo manda. Yo no quiero excusa de ningún tipo. El que no la mandó no tiene nota. ¿Ok? Igual va a pasar con esta, con todas. Yo les dije que lo único que quiero que ustedes hagan ejercicios. Y la única forma es obligándolo a hacer tareas. ¿Ok? Entonces no hay ninguna justificación. El que no la entrega es demasiado. Una falta muy grave y yo no se la puedo considerar de ninguna forma. De ninguna forma. Yo lo siento. El que no entregó su examen tiene 0 en su primer parcial. Difícilmente pase la materia, porque nada más le queda 30, 30 y 10. O sea, tendría que tener 100 en todo lo otro. Entonces, ya sabe que no lo va a poder pasar. El que no entregó, su tarea, sabe que no va a poder pasar la materia porque no hay forma, porque vale 30. Ok, eso es un parcial. Y aún así, algunos de ustedes no lo hicieron. No entiendo con lo que están pensando. Porque es lo que se creen que es su responsabilidad. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces, ya solo hay 40. Vamos a compartir nuestra pantalla. Y vamos a presentar el libro. Ya nosotros terminamos el capítulo 3. Estamos comenzando con el capítulo 4. ¿Ok? El capítulo 3, yo no se la puse a la tarea, ¿verdad que no? Se la voy a poner esta noche. Esta noche. O sea, ahorita la pongo. Para que tenga una semana para hacerla. Y no la entregan algunos bárbaros y quieren pasar la materia. Ok. El que vamos a comenzar, el capítulo 4, porque es hasta el capítulo 5, nos da tiempo. ¿Ok? Nos da tiempo. Porque en el capítulo 6 comienza termodinámica 2. Entonces vamos a ver ahora análisis de sistemas cerrados y luego veremos análisis de sistemas abiertos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ya usted conoce qué es lo que es un sistema cerrado. Entonces, un sistema cerrado, lo vamos a ver cuáles son aplicaciones de un sistema cerrado. Y vamos a ver cómo se calcula el balance de energía. Ok, vamos a hacer un recordatorio. En el capítulo 2, si ustedes recuerdan, vimos las diferentes formas de energía, la transferencia de energía. Y vimos la relación del principio de la conservación de energía. Vimos la primera ley de termodinámica. Hicimos un balance de energía. Ustedes recuerdan que decíamos un sistema
que el balance de energía en un sistema estacionario, donde la velocidad de entrada y salida, o masa de entrada y salida de un sistema abierto, era constante, por lo tanto no había diferencia de energía cinética, y se consideraba la altura como muy casi constante, entonces no se consideraba la potencia y solo se hablaba de energía interna, ¿verdad? Okay. Ese balance de energía fue que analizamos cómo se hace en el capítulo 2. Luego, en el 3 que acaba de pasar, vimos cómo determinar las propiedades termodinámicas de la sustancia. ¿Recuerdan? Cuando dimos las propiedades de las sustancias, solamente hablamos de energía interna, pero también hablamos de un tema que se llama entalpía, que es otra cosa, ¿verdad? Y hablamos de entropía, pero ustedes no lo vamos a ver aquí. Pero hablamos de volumen específico. O sea, el volumen específico de la sustancia en los diagramas o en las tablas de datos, en la tabla de propiedades. Es por eso que cuando yo le pongo un ejercicio a ustedes para llenarme un cuadro de propiedades, es lógico. Yo no sé cómo usted no entiende que para usted llenarme 4 cuadros, por lo menos tiene que ser 4 páginas por cada cuadro, o 3 páginas por cada cuadro. 3 páginas tiene que llenar explicando cómo se hace. Porque yo le doy un dato, le doy 2, tiene que haber 2 para usted poder llenar el resto. Usted recuerda que tiene que haber 2 propiedades para definir un sistema. Por lo tanto, le puedo dar 2 y usted calcula los otros 2, los otros 3. En ese caso eran otros 2. Por lo tanto, no puede usted ponerme un dato de propiedad sin decirme cómo lo obtuvo, de dónde lo sacó, qué hizo para buscar ese dato. Y explicándolo. Y además, yo les dije, porque ustedes no son tontos, que cada uno, oiga, cada uno de los renglones de un cuadro, que tenían 4, cada uno de los renglones era un estado. Bueno, pues ese estado tiene que dibujarlo en un diagrama PV o TV y decir cuál es el punto. ¿De dónde a dónde? O sea, decir cuál es el punto. Porque si usted no lo busca en el diagrama, no va a saber si es líquido comprimido, líquido saturado, vapor húmedo, o sea, mezcla, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Si usted no hace el gráfico y lo identifica el punto, no puede saberlo. ¿De dónde sacaron los que lo llenaron en una tabla, que mandaron una tabla? ¿De dónde sacaron el estado? O sea, ¿de dónde sacaron la propiedad? ¿De dónde lo sacaron? Que me dice que eso es líquido comprimido. ¿Cómo usted sabe que es líquido comprimido? Si no me lo pone en un diagrama y no lo explica. Es que ustedes creen como que yo soy el que tengo que comprobar lo que usted está poniendo en una tabla. No, usted que me tiene que explicar cómo usted lo hizo, porque es usted que está estudiando. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vimos en el capítulo 3 las propiedades. Vimos las tablas de las propiedades termodinámicas de la sustancia. Ya se supone que usted debe saber buscar en las tablas. ¿Ok? Y por lo tanto debe determinar las propiedades usando las tablas. Y dijimos que se usaba la tabla porque las tablas o las propiedades no pueden ser calculadas con un algoritmo, o sea, con una fórmula de la ecuación de estado de un gas ideal, porque son infinitas las posibilidades. Entonces se tiene una tabla donde hay, no infinita, hay muchas, pero entre 2 valores de la tabla, entre 2 datos consecutivos de la tabla, hay muchos otros valores intermedios que se buscan por interpolación. Por ejemplo, si usted tiene 100 grados centígrados o 373 Fahrenheit, o usted tiene 100 kPa y los otros datos solo dan de 105 kPa, bueno, pues 105 y entre 100 y 105 hay 3 enteros, eso es 102, 103 y 104, 101, 102, 103 y 104. Pero también entre 101 y 102 está 101.5, o sea que se le puede dar cualquier valor intermedio. Usted tiene que buscar las propiedades de un valor intermedio y tiende a ser infinito. ¿Ok?
Entonces, supone que ya usted sabe calcular las propiedades de un fluido, la propiedad termodinámica de un fluido. ¿Ok? Entonces, en este capítulo vamos a aplicar el balance de energía de un sistema, ¿ok? Un sistema cerrado, y vamos a aplicar también a buscar las propiedades de la sustancia en esos estados. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aplicar la relación de balance de energía a sistemas que no tienen que ver con ningún flujo másico, o sea, sistema cerrado, que ustedes recuerdan. Es decir, que vamos a buscar hacer un balance de energía. Y para buscar las propiedades, ya ustedes saben usar la tabla. Entonces vamos a explicar qué es un sistema cerrado y vamos a ver cómo se aplica. Vamos a hacer una explicación acerca de cuál es el trabajo de frontera móvil o PDB, eso que ustedes ven ahí, PDB, que es posible encontrar generalmente en dispositivos reciprocantes, o sea, repetitivos. Reciprocante que va y viene, o sea, de vaivén, como por ejemplo en los motores de automóvil, que hay pistones, un émbolo y un pistón, y en compresores, que también hay un émbolo y un pistón. ¿Ok? Luego, vamos a ver una explicación sobre el balance general de energía, que se expresa de la forma sencilla que siempre hemos visto. La energía de entrada menos salida es igual al cambio de energía del sistema para sistemas relacionados con una sustancia pura. Recuerden que estamos hablando de sustancias puras, y si hablamos de sustancias puras, podemos considerarla como ideal. O sea, para simplificar, no es que todas son puras. Recuerden que vimos el factor de compresibilidad. ¿Ok? Luego, vamos a definir los calores específicos de las sustancias. Calor específico es la cantidad de calor, la capacidad de guardar calor que tiene una sustancia, que se obtienen relaciones para energía interna y la entalpía en gases ideales, y de ahí tenemos calor específico, los calores específicos y los cambios de temperatura. Porque cuando hay un cambio de temperatura es que hay una transferencia de calor. Y la cantidad de calor que guarda una sustancia por unidad de masa, o sea, por gramo, se llama calor específico, sin cambiar de estado. Cuando comienza a cambiar de estado, ya es otra cosa. Este calor que tenemos, calor específico, es como la capacidad, la cantidad de calor que puede guardar una sustancia antes de cambiar de estado. Todo el calor que usted le introduce al agua antes de llegar a 100 grados, antes de pasar de 100 grados, está determinada por su calor específico y es por unidad de masa. Entonces se llevan a cabo balance de energía en varios sistemas en los que intervienen gases ideales. Estamos diciendo lo que va a pasar en el capítulo. Y luego se repite esto para sistemas relacionados con sólidos y líquidos que se aproximen a una sustancia incompresible. ¿Ok? Muy bien. Ahora vemos lo que es el trabajo en una frontera móvil. Recuérdese que el trabajo es fuerza por distancia. Si usted mueve un objeto, usted le aplica una fuerza, usted lo mueve, la fuerza que usted aplicó en Newton por la distancia en metro le va a dar el trabajo. Y eso van a ser Joule. Usted recuerda que Newton por metro da Joule. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una aplicación. ¿Qué es lo que es trabajo de frontera móvil? Precisamente un émbolo, que es lo que nosotros vimos, el objeto reciprocante, tanto un compresor como un motor de combustión interna que tiene pistones. Este es como si fuera el pistón, esta figura que vemos aquí. Y el sistema cerrado es todo lo que está sombreado. Ese es el sistema. Y ese sistema tiene frontera que no se mueve, pero tiene aquí una frontera que se mueve. Esta frontera móvil del émbolo es el que permite que el émbolo pueda subir y bajar. Por lo tanto, si usted le aplica una fuerza a ese émbolo, puede comprimir el gas. Y si usted comprime el gas,
cuando se empuja ese émbolo hacia adentro, cambia el volumen del gas. Y por lo tanto, el émbolo recorre una distancia. Entonces, la fuerza por la distancia le va a dar el trabajo que se hizo con esa frontera. Por eso se llama trabajo de frontera móvil. Porque una forma de trabajo mecánica muy común en la práctica es aquella que está relacionada con la expansión o la compresión de un gas dentro de un dispositivo cilindro émbolo. Esto es un cilindro y este es un émbolo. Entonces, esto se puede comprimir o expandir. Y en ambos casos hace trabajo. En la compresión hace un trabajo sobre el sistema y en la expansión el sistema hace un trabajo. O sea, cuando este émbolo se expande, el sistema se está expandiendo, por lo tanto el sistema está haciendo un trabajo sobre los alrededores. Pero cuando usted comprime el sistema y cambia su volumen, se pone más pequeño, el trabajo se hace sobre el sistema cuando usted lo comprime. ¿Ok? O sea, durante ese proceso, parte de la frontera, que es la que está en el émbolo, se va a mover. Y se va a mover en forma de vaivén, o sea, va a subir y bajar, en un cilindro. Pero oigan bien, vamos a entender bien, porque eso tiene una teoría para poder aplicarle el balance. Ok, entonces hay un vaivén, hay un trabajo cuando se expande y hay un trabajo cuando se comprime. Entonces, el trabajo de expansión y compresión se llama trabajo de frontera móvil o simplemente trabajo de frontera. Eso es lo que estamos viendo ahí. Algunos lo llaman, ¿verdad? PdV, o sea, la presión o el diferencial de volumen. Porque cuando te hace una presión y se mueve el émbolo, desplaza un volumen. Entonces, la presión por el volumen es rápido. Vamos a ver ahorita por qué también se puede expresar como la presión por volumen. Por lo tanto, el trabajo de frontera móvil es la principal forma de trabajo relacionado con motores en automóviles, que es el trabajo que hace el motor. Cuando usted le entra un gas, que es un gas de combustible, y le pone una chispa y expande y explota, se comprime, o sea, se expande y se comprime. Entonces, cuando se expande, mueve el cigüeñal, y cuando se comprime es cuando la otra parte del cigüeñal lo devuelve. O sea, que hace haciendo dos trabajos. Uno sobre el cilindro y otra es el cilindro que hace el trabajo. Cuando se hace sobre el cilindro es positivo, y cuando el cilindro es que hace el trabajo es negativo. Ustedes recuerdan que la salida de trabajo de un sistema, es positivo, y la entrada del trabajo al sistema es negativo. Entonces, durante la expansión, los gases de combustión fuerzan el émbolo a moverse durante la expansión, el cual a su vez obliga al cigüeñal a girar en la expansión. Recuérdense que es en la expansión que se produce trabajo, cuando se expande. Entonces, por ejemplo, este es el cilindro. Voy a explicarle algo del motor. La entrada del gas acá, del combustible, está en esta frontera móvil acá, aquí en esta frontera. ¿Sabes? Entonces, cuando se comprime así para acá, le entra el gas, le entra la gasolina. Y cuando le entra la gasolina y cuando llega al tope, por un contacto, produce una chispa y la chispa quema el combustible. Y al quemar el combustible se expande. Y al expandirse, el movimiento positivo hacia arriba mueve el cigüeñal. ¿Ok? Entonces, es para entender lo que vamos a decir ahorita. Entonces, el trabajo de frontera móvil está relacionado con motores y con compresores reales, pero no se pueden determinar de manera precisa a partir de un análisis termodinámico. O sea, no se puede hacer un cálculo termodinámico como vimos. Vamos a ver ahorita por qué. O sea, porque el émbolo comúnmente se mueve a muy alta velocidad, muchas revoluciones por minuto. Y eso dificulta que el gas dentro del interior de él se mantenga en equilibrio. Ok, fíjese bien. Entonces, no se va a poder mantener en equilibrio. Por lo tanto, no se puede hacer el cálculo. Recuerden que nosotros podemos hacer el cálculo si está en estado de equilibrio, en estado estacionario, pero no está. Entonces hay que definir un proceso, que es el que vamos a ver ahora, que se llama
cuasi equilibrio. ¿Ok? Cuasi equilibrio. Entonces, el estado por los que pasa el sistema durante un proceso se pueden especificar, o sea, no se pueden especificar y tampoco se puede trazar una trayectoria del proceso. No se puede. ¿Por qué? Porque por ser una función de la trayectoria, el trabajo no se puede determinar de forma analítica sin conocer la trayectoria. Por lo tanto, el trabajo de frontera de motores y compresores se determina mediante mediciones directas. En esta sección entonces vamos a analizar, y aquí vamos a poner mucha atención, vamos a analizar el trabajo de frontera en un proceso cuasi equilibrio. Oiga bien, cuasi equilibrio. En vez de calcular toda la expansión o la compresión del émbolo, vamos a considerar un diferencial de movimiento. Un diferencial tan pequeño, oiga bien, un diferencial tan pequeño que no cambia, que se mantiene en equilibrio el resto. El resto está en equilibrio. Y vamos a explicárselo aquí en la pizarrita que nosotros siempre utilizamos. Bueno, mírenlo aquí, yo creo que eso ya lo habíamos explicado algo. Si usted aplica una fuerza, usted ve aquí sobre esto. Al aplicar la fuerza, si usted coge un diferencial muy pequeñito del volumen, o sea, de eso ahí, un diferencial de X o de S, que es la distancia que recorrió el émbolo de ahí a ahí, eso no afecta al resto del cilindro, solamente afecta la parte que está pegadita del cilindro. Por lo tanto, podemos decir que el resto está en equilibrio. Aunque este vaya y venga, pues yo solamente estoy considerando un diferencial. Y ese diferencial ahí es diferencial. Y ese diferencial usted lo pone del tamaño que usted quiera, porque es diferencial. Entonces, mientras más pequeño es diferencial, todo el resto está en equilibrio. O está en cuasi equilibrio. No está en equilibrio, está en cuasi equilibrio. Durante ese proceso que es cuasi equilibrio, el sistema permanece cercano al equilibrio siempre. ¿Qué es cuasi equilibrio o cuasi estático? Es el que sigue muy de cerca los motores, en particular cuando el émbolo se mueve a velocidades bajas. Cuando el émbolo se mueve a una velocidad baja y usted considera un diferencial, el resto está en condiciones de equilibrio porque no se ha afectado todavía. Ok, en idénticas condiciones se observa que el trabajo producido por los motores es un máximo y que el trabajo que entra al compresor es un mínimo. Mire, vamos a entender. El trabajo que se produce con la explosión del motor es mucho comparado con el trabajo que se hace para devolver el cilindro que no hay presión. Entonces, para devolverlo, que no hay presión. O sea, el cilindro usted lo puede devolver y comprimirlo y está haciendo un trabajo sobre el sistema. Pues ese trabajo sobre el sistema es pequeñito comparado con el trabajo que realiza de allá para acá. O sea, el trabajo que realiza el compresor o el émbolo es mayor que el trabajo que se hace sobre el émbolo. Porque tiene que haber siempre, recuérdense la ley de la conservación y la primera ley y la segunda ley, siempre tiene que haber una pérdida. ¿Ok? En esa condición entonces se observa que el trabajo producido por los motores es un máximo y el trabajo que se hace sobre los motores es un mínimo. Cuando se emplean procesos cuasi equilibrio en lugar de procesos sin cuasi equilibrio. Además, no se aplicaría igual a la teoría. Vamos a evaluar el trabajo relacionado con la frontera móvil para un proceso cuasi equilibrio. Vamos a considerar aquí el émbolo, el mismo émbolo. Fíjense que este émbolo, cuando explota acá, y el gas se comienza a expandir, ejerce una presión. Usted ve, esas flechas que están ahí, es la presión que está ejerciendo el gas sobre la cara interior del émbolo. Y ese émbolo, pues del pistón, la cara interior del pistón, ese émbolo es la frontera móvil. ¿Usted ve? Y este es el diferencial. Entonces vamos a considerar un diferencial pequeño
del área o de la distancia que recorre para entender lo que es cuasi equilibrio. Entonces, si vemos esto aquí en esta figura, la presión inicial del gas, P, la presión P, la presión inicial del gas, y el volumen total, B, todo este volumen que está ahí adentro, ok, y el área de la sección A. Como acabamos de decir, usted tiene una presión P, un diferencial y un área que está acá. Obviamente, la fuerza es la que hace el trabajo, pero la fuerza, la presión es fuerza entre áreas, ¿usted recuerda? Entonces vamos a tener, si se permite al émbolo moverse una distancia diferencial, ese que vemos ahí, ds, de modo que se mantenga en cuasi equilibrio, el trabajo diferencial durante ese proceso es un diferencial parcial. Usted ve que es una derivada parcial, no una derivada ordinaria. ¿Por qué una derivada parcial? Porque depende de otras variables, depende de otras. Y ese trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia es trabajo. Pero la fuerza es presión por área. O sea, presión por área es la fuerza. Entonces sustituyo la fuerza como presión por área. Y presión por área por el diferencial de distancia es trabajo. Pero área, una área por un diferencial de distancia me da un diferencial de volumen. Por lo tanto, el trabajo, el diferencial de trabajo va a ser igual a la presión que se mantiene constante porque está en cuasi equilibrio por el diferencial de volumen. Es decir, que el trabajo de frontera en la forma diferencial es igual al producto de la presión absoluta y el cambio de diferencial de volumen. Esta expresión también se explica por qué el trabajo de frontera móvil se llama también trabajo PdV. Por eso se llaman trabajo PdV, porque es fuerza por distancia de trabajo. Pero esa fuerza es igual a presión por el área. Pero el área por diferencial de distancia me da el volumen. Entonces, el área por la distancia, esta área, por este volumen, por esta distancia me da el volumen desplazado. Me da un diferencial de volumen porque tengo un diferencial de área, de distancia. ¿Ok? Observe que en la figura 5.1, P es la presión absoluta. ¿A qué? P es la presión absoluta. O sea, ¿qué es la presión absoluta? La presión del sistema más la presión atmosférica, porque es la presión absoluta. La otra sería neta. La presión neta es la presión manométrica o la presión de un barómetro, un manómetro. Por la presión total es la del manómetro más la atmosférica, por eso se llama absoluta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que la presión es la presión absoluta que siempre va a ser positiva. Claro, siempre va a ser positiva porque la atmosférica más la del manómetro. Sin embargo, el cambio de volumen en el dispositivo es positivo durante el proceso de expansión. Se incrementa el volumen, pero es negativo durante la compresión. Por lo tanto, el trabajo durante la expansión es positivo y el trabajo durante la compresión es negativo. Por eso cuando se hace trabajo sobre el sistema es negativo. Y cuando el sistema hace trabajo, entrega trabajo, es positivo. ¿Ok? Por lo tanto, el trabajo de frontera es positivo durante la expansión y negativo durante la compresión. Por lo tanto, el negativo tiene que ser menor que el positivo para que se produzca un trabajo neto. Ok, entonces por medio de esta ecuación que está acá, nosotros podemos decir entonces que el trabajo, no diferencial, sino total, va a ser igual a la integral de esto. El trabajo va a ser igual a la integral de 1 a 2, o sea, del punto 1 al punto 2 del desplazamiento del émbolo de la presión por diferencial de volumen. Y me va a, recuerden que da joule o kilojoule en este caso, o sea, pues. Ok. Pero también recuerden que el trabajo de salida, o sea, un resultado negativo indica que la entrada de trabajo de frontera, de compresión, es como si fuera negativo. Cuando usted hace trabajo sobre un sistema, el trabajo es negativo.
Ok. Luego, el trabajo de frontera realizado durante ese proceso completo, a medida que se mueve el émbolo de ida y vuelta, se obtiene sumando los trabajos diferenciales de los estados inicial y final. O sea, en lo que va y viene, el periodo completo es el trabajo. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a la diferencia. Ustedes ven, por eso tenemos una integral. Y la integral va a ser esto, volumen 2 por la presión menos volumen 1 por la presión. Entonces va a tener el trabajo. Entonces esa integral, para poder hacer esa integral, recuérdense, usted tiene una relación funcional entre la presión y el volumen. Si usted no tiene una relación, porque la presión va a ser en función del volumen. Si usted no tiene eso, no puede integrar. Porque si no tiene la ecuación, ¿cómo lo va a integrar? Pero precisamente por eso que se hace en trabajo práctico. O sea, y la ecuación sería la trayectoria del proceso. La ecuación, si yo tengo esta trayectoria de 1 a 2, yo tendría que buscar la ecuación de esta curva de segundo grado para integrarla, porque tengo la presión en función del volumen. Y esta ecuación, esta línea que está acá, debe tener una ecuación que usted la puede determinar gráficamente por regresión. Pero el valor que nosotros vamos a buscar no lo vamos a necesitar. Vamos a explicarle por qué en un rato. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a decir que el proceso de expansión de cualquier equilibrio describe que estamos describiendo, se muestra en un diagrama PV ese de expansión. Ese problema de expansión. Usted va aumentando el volumen. Por lo tanto, en ese proceso se hizo un trabajo. Y el trabajo, si ustedes recuerdan, es el área debajo de la trayectoria del proceso, debajo de la curva. ¿Ok? Entonces tenemos debajo de la curva un diferencial de área. Y ese diferencial de área es la presión por diferencial de volumen. Le va a dar un diferencial de área. El PdV es el trabajo. Por lo tanto, el área es el trabajo. Por eso entonces el trabajo debajo de la curva del proceso, me da trabajo. Que es la integral de esta línea. Y la integral me va a dar el área. Recuérdense que la integral es el área debajo de la curva. ¿Ok? Si usted suma todas las áreas diferenciales está integrando. La integración es la suma de las diferenciales. Ok, una comparación de esta ecuación con la 4.2, o sea, comparamos esta con la 4.2, que me dice que este trabajo de 1 a 2 PdV, o sea, el trabajo que hace el sistema, a compararla esa con la 4.2, usted tiene lo mismo. ¿Ve? ¿Qué es PdV? Es el área debajo de la curva. En un diagrama P por V. En un diagrama P por V es el área debajo de la curva. Fíjense que esta es la expansión. Este pedacito que está aquí es el diferencial de volumen. Y en la curva es un diferencial de área. Y ese diferencial de área es P por dB, que fue esto que vimos aquí. Por lo tanto, ese es el trabajo. El área debajo de la curva es el trabajo. Recuérdenlo bien. El área debajo de la curva en un proceso cuasi equilibrio es el trabajo en un sistema cerrado. ¿Ok? Por ejemplo, esta expansión puede ser por diferentes rutas, usted ve. Este proceso puede seguir por aquí, puede ser recto, puede ser por aquí. Cualquier ruta, cualquier trayectoria, si cambia la trayectoria, cambia el trabajo porque cambia una curva. Por lo tanto, va a tener diferentes trabajos. Si son 3 trayectorias, 3 procesos, ¿ve? Entonces, esos 3 procesos tienen áreas diferentes. Es importante eso entenderlo porque durante el trabajo positivo tiene que ser aquí arriba y el trabajo negativo tiene que ser aquí abajo.